Amigos de Andina, bienvenidos. Esto es Variedades, el espacio cultural de Televisión Andina. Hoy vamos a tocar un tema interesante, el tema de la ciudad y el arte urbano, en el entendido de que toda ciudad, independientemente de sus dimensiones, es el espacio por excelencia donde se tejen una serie de relaciones sociales, económicas, políticas y culturales que es necesario analizar con detenimiento. Alicia, bienvenida. Hola César, ¿cómo están? Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto estar acá otra vez. Y bueno, sí, vamos a hablar sobre el espacio andino, el espacio abierto, el espacio urbano, la ciudad y el arte, básicamente. Tenemos como invitados hoy a Elio Martuchelli, arquitecto, además miembro del colectivo La Brigada Muralista, ¿no? Muralista. Y también nos acompaña Brian Mesa, actor de teatro y además activo participante de FITECA. Ya nos explicará él qué es la FITECA y desde cuánto tiempo funciona. Bueno, empezamos con nuestros invitados, Alicia. Sí, claro, empezamos a ver, preguntándole a Elio, ¿cuál es el concepto de ciudad que tú manejas? Desde la arquitectura y el urbanismo. A ver, las ciudades son grandes creaciones colectivas, creaciones que se han dado además en lapsos de tiempo muy largos. Es como si el tiempo las hubiera construido. ¿Qué más? Las ciudades son también la expresión de la economía, el poder político, son la expresión de una sociedad. Dentro de ese panorama, la ciudad contiene distintos aspectos vinculados a la cultura. Ahí es donde está presente el arte. Bernardo Secchi, un arquitecto italiano que ha estado acá hace muy poco para un foro sobre el desarrollo urbano de Lima, comparaba la ciudad con un palincesto. Él decía que una ciudad se va escribiendo capa sobre capa, ¿no? Comparaba con el palincesto esos papiros que se borraban para escribir nuevamente sobre ellos. Esta creación colectiva adopta además la heterogeneidad y la diversidad de sus actores. Desde la arquitectura, ¿cómo analizan este proceso que a la vez incluye dimensiones culturales, políticas y económicas, Elio? Sí. La obra de los arquitectos es una pequeña porción de todo lo que finalmente existe en una ciudad. Vuelvo a repetir, las ciudades las hacemos todos en distintas capas, como las que tú mencionas. Algunas de esas capas terminan borrando otras, algunas terminan traslapándose, sumándose, pero finalmente el resultado termina siendo esa suma de acontecimientos que han ocurrido. Ahora, en el caso de FITECA, que es esa fiesta del teatro, se ha venido dando durante 13 años consecutivos y se han apropiado, digamos, de un espacio, en comas, de un espacio de la comunidad a favor del arte, ¿no? ¿Cómo ha sido la experiencia? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Brian. La FITECA, en términos sencillos, puede ser la continuación de lo que una sociedad ha ido construyendo, porque mediante la organización social han levantado un barrio, ¿no? Una pequeña ciudad, y la han urbanizado. Entonces, en ese proceso de construcción, la FITECA propone que el arte y la cultura sean herramientas para seguir construyendo. ¿Y FITECA significa, tú nos puedes decir? Fiesta Internacional de Teatro en Calles Abiertas. Y ha sido una fiesta, César, porque durante 13 años... Sí, claro que sí. Cuéntanos, Brian, ¿cuántas agrupaciones en promedio llegan para cada versión de FITECA? Vienen además estos grupos y compañías de distintos países, ¿no? Sí, claro. La FITECA tiene un reconocimiento internacional y cada año contamos con más de 100 artistas invitados a los que alojamos, con los que convivimos durante la semana, tanto de toda Latinoamérica, Europa, como también del interior del país. Y obviamente los grupos locales, ¿no? De Lima, del mismo distrito de Comas. Claro, de hecho el teatro es una expresión con un tiempo, digamos, definido, acaba la función y la fiesta como que se desintegra temporalmente hasta la siguiente edición. Sin embargo, hay otras expresiones un poco más permanentes, como la de los murales. Elio, un mural, ¿qué expresa en una ciudad? Puede expresar distintas ideas y distintos sentimientos.
Me recordaba la frase de un artista, Claes Oldenburg, diciendo: la ciudad es un periódico que todos escriben y todos leen. En ese sentido, hay manifestaciones artísticas que deciden salir de los espacios cerrados y tratan de tomar las calles y los espacios públicos. Ahí están los murales. Hay otras manifestaciones artísticas más permanentes que por lo general están ligadas a las expresiones del poder, las esculturas y los monumentos. Que también encajan en el concepto de arte de sí, la ciudad, ¿no? Sí, también. En ese abanico enorme que hay desde los grandes monumentos, las grandes esculturas, hasta los grafitis, que de pronto tienen ya otras intenciones. Ahora, pero en la práctica, digamos, en la práctica diaria, ¿qué tan fácil o tan difícil es intervenir la ciudad? Porque estamos hablando de que es un espacio público que evidentemente tiene que ver con municipalidades, con instituciones. ¿Cómo es? Donde hay restricciones. Exacto, o sea, ¿no? digamos, Lima es una ciudad que te permite desarrollar un tema de espacio urbano, artístico. A ver, todo depende, cada uno tiene su experiencia. Hay expresiones artísticas que buscan canales legales para poder realizarse, y otras manifestaciones que más bien rozan la clandestinidad. Ahí el artista escoge cómo y dónde moverse. Acá en Lima se encuentran algunas instituciones que promueven este tipo de experiencias, pero hay grupos e individuos que optan más bien por hacer las cosas a su manera y de manera independiente. En el caso de Fiteca, ¿han tenido este apoyo? Digamos, o sea, ¿en cómo ha sabido? Hay, como dice Elliot, es un poco diferente, porque al ser un barrio que las mismas personas han decidido cómo construir cada calle, la autorización principalmente para tomar el espacio es del mismo vecino. Ya. Entonces, lo que buscamos más bien es empoderamiento del espacio público por parte del vecino de a pie, que sea el protagonista de lo que sucede en las calles. Como es una comunidad emergente, no tenemos limitaciones con respecto al uso del espacio público. Claro, Brian, cuando Elio planteaba esta idea de los monumentos, digamos, como el arte urbano pero oficial, ¿no? Esta loa, los grandes héroes, y uno traslada esta visión, o compara al menos con lo que hacen ustedes, por ejemplo, el teatro de las calles abiertas. El mensaje, Brian, ¿qué mensaje trae el teatro en calles abiertas? Yo trato de entender que no es cualquier tipo de teatro el que se hace en Comas. ¿Qué tipo de mensaje, de simbología trabajan los grupos que vienen a la fiesta? Parte también de una necesidad. El teatro, lamentablemente, ha sido de consumo de una clase que podía, ¿no?, costear, acceder a pagar por ver teatro. Pero en los sectores de los que no llega, pues, ¿no?, las salas de teatro, grandes conciertos. Entonces hay necesidades culturales que reconocemos que tienen que existir, pero en el contexto en el que estamos. Entonces estas funciones de teatro que se hacen durante la Fiteca buscan despertar esa necesidad en el vecino, ¿no? Despertar esa sensibilidad y ese emprendimiento para seguir construyendo el barrio que les provoque bienestar. ¿Y cómo saben ustedes que ese mensaje ha calado? La misma permanencia de la fiesta es ya un indicador de que está, digamos, sintonizando con la expectativa de la población. De hecho, bueno, en varios casos indicadores para la cultura siempre es un poco complicado, ¿no? Y más nosotros que estamos haciendo experimentos, ¿no? Porque es una cuestión que no existía y que a lo largo de 13 años, pues los niños que han crecido viendo la Fiteca, claro, ¿no? Ahora ya no están en experimento, lo dice 13 no, años. claro, por supuesto, ya es una cosa consolidada, ¿no? Y además la gente lo espera. Ahora, yo supongo que también, digamos, termina la fiesta y luego te preparas para la siguiente. O sea, digamos, no es una cosa que se clausure ahí, sino que sigue el entusiasmo para planear la siguiente. ¿Es así más o menos que funciona? Hay una secuencia medio ritual ahí que tiene que ver con el mundo andino, ¿no? Esta preparación de una fiesta a otra. ¿Quién sabe si por ahí hay Eso rastros? es parte de la esencia de lo que tiene la Fiteca, que es rescatar la fiesta popular. Ya. La fiesta que ha venido desde las migraciones, pero que ahora puede coger otras herramientas para seguir existiendo. Porque muchas veces chocamos con culturas
que no provocan bienestar, ¿no? La misma violencia que existe en los distritos periféricos, como se le ha puesto, a veces es incontrolable. Exacto. Eso quería preguntarte, Elio. Ustedes como la Brigada Muralista van a diversos lugares de Lima y hacen un mural, ¿no? Hay muchos niños que participan, yo he visto que tienen mucha movida, la gente se entusiasma. ¿Qué es lo que les dejas a esa gente, digamos? ¿Qué es lo que le queda a la gente después de haber trabajado un tema así? A ver, es la oportunidad durante un día de poder ser creativos, de poder ejercer tu libertad a través del arte. Los niños son fantásticos cada vez que vamos a pintar en distintos lugares de Lima. Son fantásticos, digo, para romper el hielo y contagiar de alegría a los adultos. La Fiteca es un evento importantísimo de los varios que se están dando en Lima, ciudad, ¿no? En los distintos lugares de la ciudad, ya no solo en el centro, sino en toda la metrópoli. Y el Fiteca también nos ha dado la oportunidad como Brigada Muralista, sí, claro, de ir a pintar en las jornadas previas a lo que son las fiestas. Claro, eso tiene bueno, que convoca, o sea, el arte de un tipo convoca a otro, ¿no? Entonces vas integrando diferentes cosas y al final... Ahí yo quería que nos haga una precisión, y para el público también, la diferencia entre un graffiti y un mural. Que a veces no hay o no se percibe la diferencia, ¿no? Sí, no son tan claras tampoco las diferencias, y ahora los géneros están como mucho más mezclados. Pero que para tratar de intentar una definición, el mural por lo general pasa por un permiso y hay alguien está proponiendo desarrollar un tema de manera gráfica. Sí. El graffiti, otra vez, roza más la clandestinidad. El graffiti es una expresión individual. No se sabe exactamente qué hacer con los grafiteros y llevarlos a la comisaría o a la galería de arte. Sí, claro. Y el graffiti fastidia en la ciudad en la medida que no solo sea, como dicen algunos, una manera de contaminación visual, fastidia de pronto por su gratuidad, por esta independencia que mantiene el grafitero de hacer las cosas sin que nadie se las haya pedido y claro, produciendo algo que no está a la venta. Entonces, bueno, el graffiti tiene esa característica, ¿no? Te vuelvo a repetir, roza con la clandestinidad. ¿Y cómo ha sido el desarrollo, digamos, de todo ese tema de intervenir espacios abiertos, espacios públicos en Lima? Digamos, de aquí, por ejemplo, desde los 80 a ahora, ¿cómo ha sido? A ver, como Brigada Muralista, por lo general trabajamos invitados por una comunidad organizada, que es como la del Fiteca. Somos convocados para pintar con los vecinos algún tema que ellos propongan. La dinámica de la brigada es justamente trabajar con los vecinos y que ellos participan. De alguna manera se parece a lo que hacen los amigos de Fiteca, ¿no? Y ustedes, además, sin usar pintura ni sprays, también están llevando color a la comunidad. Claro, el color lo llevan con toda la marcha de los muñecones, ¿no? Claro, es como que a veces usamos la frase de queremos que cada calle sea un verso para hacer del barrio un hermoso poema. Entonces, una forma bonito, de ¿no? Con colores, con melodías. ¿Eso es de Acción Poética, los jóvenes que hacen murales? ¿O? No. Porque también ellos están en distintos lados, ¿no? Acción Poética como movimiento. Han surgido cosas así, ¿no? Interesante. Han surgido muchas cosas que no sé si Acción Poética vendría a ser también mural. Es una intervención. O poesía en pared, qué sé yo. ¿Qué otra experiencia hay así como la de ustedes? ¿Hay alguna otra más? Sí, justo precisamente conversábamos. Durante 13 años, algunos nos hemos sumado en la marcha, otros han estado desde el inicio, y durante toda esta experiencia han surgido otras propuestas, otros proyectos, otros festivales, otros eventos organizados por personas, amigos, grupos que han salido, pues, ¿no?, de esta gestión.
de esta organización. Brian, ¿tú estás los 13 años en Fiteca? No, Ah, no. pues te veo bastante No, jovencito. sí, sí. Has empezado a los 5 años. Yo estoy desde el año 2008. 6 años Ajá. prácticamente. Y estas otras experiencias pues ya tienen 7 años, 5 años, algunas 2 años, otras siguen surgiendo. Ahora, pero también la intervención pública, también podemos tomar estos chicos que están en las esquinas, que hacen estos malabares, estas cosas, las estatuas humanas que están en algunos distritos. además son simpáticas, ¿no? Sí, hay unas muy buenas. En el Jirón de la Unión creo que de noche encuentras a mucha gente que hace su show, ¿no? Eso también es una intervención. Cuando pensaba cuando hablamos de arte en espacios públicos, uno piensa en la ciudad como un gran lienzo o como un gran escenario. Y es ahí donde se dan todas las manifestaciones que tú estás nombrando. Lo que no he visto todavía mucho, al menos, es música. En el metro de Santiago, por ejemplo, en cada estación uno encuentra a alguien que Sí, va es tocando, cierto. el clarinete, algo con... Bueno, pero acá tienes la gente que canta en los micros. Bueno, eso no, también no, podría yo considerarse... No sé. Pero todavía falta, en el plano de la música todavía como que no hay, me parece. ¿Ustedes han percibido, han encontrado en su recorrido por la ciudad algo que tenga que ver con música en un espacio abierto? Bueno, mira, en ese tema, yo justo pensando en esas intervenciones que dices, es muy sensible el ciudadano. Y también para llegar a considerar arte a una manifestación no es tan, creo yo, ¿no? fácil, porque hay ciertas exigencias que tienen que existir sí o sí para poder elevarlas pues, a una categoría de arte. O sea, yo comprendo que arte podríamos decir a cualquier expresión humana, pero ya hablando, ¿no? como gestor, como amigo del arte, ¿no? Ajá. Porque tampoco podría del todo llamarme artista. Digo, todas estas intervenciones tienen que despertar, ¿no? sensibilidad, ¿no? Sea música, sea Claro. Eso sí. circo. Ahora, una pregunta a los dos. ¿Ustedes creen que las instituciones públicas, municipalidades, Estado, bueno, ministerio, no sé, dan el apoyo suficiente para que desarrollar ese tipo de intervenciones? Por la experiencia que tengo, algunas más, otras menos. Pude realizar, conocen el evento Centro Abierto, es un Sí. evento que promueve intervenciones en espacios públicos, específicamente en la Plaza San Martín. Hace 2 años Claro. pude hacer una gran línea roja que recorría toda la Plaza San Martín y que recordaba antiguos caminos prehispánicos. Bueno, esa fue una intervención apoyada y promovida por 5 instituciones, muy distintas a otras manifestaciones más libres, que no necesitan de apoyo oficial para poder realizarse. Por eso, todo depende. Sí, bueno, amigos, estamos llegando al tramo final, pero no queríamos despedir a Helio y a Brian sin antes pedirles que nos expliquen los proyectos en los que están participando en este momento, a futuro, a mediano plazo, ¿no? Ujú. ¿En qué proyectos, aparte de Fiteca, Brian, ustedes como grupo, Claro. qué están haciendo? Bueno, para poder compartir un poco la experiencia este año, porque la Fiteca cada año se renueva en sus contenidos, en sus formas y por la gente que lo impulsa, ¿no? O sea, cada año renovamos la motivación, renovamos las expectativas. Este año el contenido que queremos darle es que el vecino sea ya también productor y protagonista de lo que se construye en su espacio. Entonces, desde nosotros como grupo de teatro, hemos organizado un grupo de teatro con vecinas y vecinos Ya, mira mira. tú. que han montado y son Práctico. cerca de 14 a más vecinas y están montando, ¿no? Están haciendo teatro. Qué bueno, o sea que la gente interviene también, digamos, de una manera concreta, ¿no? Claro, y igual con los niños, que también hacemos historias con ellos de teatro que cuenten historia de comas. Una interesante Ya. experiencia. En el caso de la Brigada Muralista, Helio, Sí, la Brigada Muralista sigue apoyando a distintos grupos amigos de teatro, de música, a distintos barrios organizados. Nosotros tratamos de llevar un poquito de color y esperanza. Aparte de eso, también trato de hacer otro tipo de intervenciones como la de la Plaza San Martín, y algún día sueño con poder construir una escultura en algún parque Ajá. de Lima. Lo importante es que el arte ha expandido sus fronteras, el arte está ganando nuevos espacios y el arte es una manera
el arte permite tener una nueva manera de ver y entender la ciudad y la sociedad. Exacto. Bueno, antes de despedirnos quería decirle a los amigos que han estado oyendo sobre la Fiteca que se empieza en mayo este año y que además ahora llegar es más fácil porque nos contabas que había el Metropolitano con el Alimentador llega exactamente hasta el mismo lugar, ¿no? Ahora explícanos un poco. Sí, muy fácil de llegar. El Metropolitano tiene una ruta que se llama el Alimentador Puno y ese alimentador los deja en el mismo festival, del 1 al 4 de mayo en la Balanza Comas y del 5 al 7 de mayo en el Carmen Belaúnde, que es 1 kilómetro más allá. Perfecto. Bien, amigos, y además regresamos además. Sí, claro, regresamos para hablar de la Bienal. El doctor Marco Martos, en un instante. Le agradecemos a Brian Mesa, actor de teatro, activo participante de Fiteca, y a Elio Martuchelli, arquitecto, con quienes hemos conversado, además muy animadamente, sobre el tema de la ciudad y el arte urbano. Amigos, regresamos en unos instantes. Amigos, regresamos con variedades. Tenemos ahora un invitado de lujo, el doctor Marco Martos, con quien vamos a conversar sobre literatura infantil, y también nos acompaña nuestro amigo Gustavo Alarcón, gestor cultural del Instituto Cultural Peruano Norteamericano. Alicia, hay una cifra interesante sobre el tema de la lectura. Se dice que cada peruano lee alrededor de 2 libros por año. Es que es bastante poco, ¿no? Bastante pobre. Lo preocupante además de la cifra es que las estadísticas esconden los extremos, pues. Puede haber gente que lee mucho, pero a la vez hay gente que no lee absolutamente Sí, nada. es cierto, es cierto. Presenta por favor al doctor Marco Martos. Estamos con Marco Martos, es un gusto tenerlo aquí. Y, poeta, catedrático, presidente de la Academia Peruana de la Lengua, además. Así es. Bueno, y ahora el INME ha tenido la excelente idea de reclutarlo para este tema de la literatura infantil, que ustedes están impulsando, ¿no? Sí, efectivamente. Tenemos en curso la convocatoria de la 6ª Bienal de Cuento Infantil, que va hasta el sábado 31 de mayo. En esta edición, como en ediciones anteriores, el doctor Martos nos acompaña encabezando el jurado calificador, ¿no? Marco, o sea que tú ya has estado anteriormente. Sí, ¿Y cómo ha sido el nivel de los concursantes? Sí, hay una larga relación, digamos, con el INMA, con la Academia Peruana de la Lengua y conmigo mismo. Entonces yo he participado en algunos de estos concursos y ahora, evidentemente, también voy a estar. Doctor Martos, yo quería pedirle más bien una reflexión sobre la situación del libro y la lectura. Se afirma mucho de que el ciudadano lee cada vez menos. Y en ese contexto en que el ejercicio de la lectura se retrae para dar paso sobre todo a los lenguajes audiovisuales, ¿cuál es la función de la literatura infantil? Bueno, pero fíjense ustedes que el libro es uno de los formatos por los cuales se difunde la literatura, no solamente la infantil. El otro es la oralidad directamente, ¿no? O sea, ahora se habla mucho de los cuentacuentos. Sí. Es decir, la literatura ha sido primero oral. Homero se recitaba en las plazas y los cuentos para niños se empiezan porque los padres les cuentan a los niños precisamente eso, cuentos. Entonces habría que sumar a los libros la interrelación entre mayores y menores en la casa primero, en la escuela y en todas partes. Ahora, pero los libros, digamos, nosotros aquí en Perú tenemos una tradición de cuentos para niños que tiene mucho éxito. O sea, digamos, por ejemplo, está Chimó, que en algún momento este personaje que salió, Jorge Eslava, con las historias que tiene. O sea, ¿existe literatura infantil peruana? Yo creo que estamos demasiado pegados a ciertas estadísticas que son antiguas ya. La peor es del año 98 y una reciente también, pero hay un esfuerzo profundo de los maestros y de los padres de familia por revertir esta situación. Y entonces no es verdad que los medios audiovisuales como precisamente, sean enemigos de la lectura. Al contrario, la literatura
es como un pequeño jinete que se sube sobre los caballos más grandes. En este caso, la televisión. Claro, y curiosamente, y digamos, internet. el internet, o sea, Claro. ¿tú qué haces en Facebook? Tú lees, o sea, estamos leyendo lo que la gente escribe, entonces... Pero bueno, es los formatos distinto, se acortan, obviamente, Cada ¿no? vez Pero... es más corto lo que se Sí, escribe. eso es cierto, pero yo... Yo quería preguntarle al doctor Martos acerca de la producción literaria. ¿Tenemos escritores involucrados en este tipo de creaciones? Bueno, fíjense ustedes, los escritores, si pensamos, por ejemplo, en el siglo XX, los escritores más importantes del siglo XX han escrito cuentos para niños. Menciono a Valdelomar, el primero de todos. Menciono a César Vallejo, que también escribió cuentos para niños. Menciono a Ciro Alegría, menciono a Arguedas. Es decir, los más grandes han escrito cuentos para niños. Casi todos. Bueno, Vargallosa no, me parece que es una excepción. Pero la mayor parte, digamos, tiene un alma de niño. Mire, por ejemplo, estuvo en los años 50, 60, 70, una especie de animadversión a los cuentos de hadas o a los cuentos para niños. Sin embargo, hay teóricos como Bruno Bettelheim, por ejemplo, o como Jung, que han explicado que los cuentos para niños tienen una eficacia en la formación porque se refieren a la primera mitad de vida de los seres humanos. Es decir, ¿cuándo suele culminar un cuento para niños? Con la conquista de un tesoro, con que el príncipe se casa con la princesa, etc. Es decir, cuando logra ser adulto. Entonces, cumplen esa función didáctica aún los más, digamos, remotamente alejados de esta suposición. Hay un esquema que está ahí, que ha sido estudiado también. Ahora, Gustavo, Gustavo nos ha traído estos libros que ha editado el IBNA, como este que es precioso, y otros más. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo nace el promover literatura infantil? Es bastante enriquecedora esta actividad. Iniciamos en 2004 en colaboración con Santillana, ¿no? Pero desde el 2009, digamos, el IGNA asume tanto la convocatoria al concurso y la edición de los libros. Los libros se editan en un formato muy bonito, como pueden verlo, sí. ¿no? Es una edición bilingüe. Digamos que se trabaja en conjunto pues, con los autores, con los traductores, y es un libro ilustrado encantador que me gustaría que podría... ¿Y cuál es la difusión que tiene el libro? Digamos, una vez editado, ¿cómo se difunde? ¿Ustedes lo tienen en sus bibliotecas? ¿Lo dan a otras bibliotecas? ¿Cómo es? Claro, efectivamente el libro, digamos, una vez editado, se entrega un porcentaje de libros al autor, ¿no? Que se estipula de acuerdo pues, a los términos legales. Se distribuye en todas nuestras bibliotecas y también se distribuye en las principales librerías del Perú, ¿no? Un dato que nos ayudaría a tener una referencia más concreta sobre la producción literaria, sobre los escritores involucrados en literatura infantil, sería el número de participantes año a año. ¿Cómo ha ido esa curva, Gustavo? Ha ido creciendo, más o menos un promedio. Durante la última edición tuvimos una propuesta de 180 manuscritos presentados, ¿no? Venidos de diferentes zonas del Perú, ¿no? Tacna, Trujillo, Arequipa, pero el punto principal, digamos, fue Lima. O sea, Lima concentra principalmente el gran número de propuestas, ¿no? Incluso algunas del extranjero también, porque el concurso, digamos, está dirigido para autores peruanos residentes en el Perú o en el extranjero. Marco, ¿y cuál ha sido la temática de estos participantes en sus cuentos? Hay una versión popular del cuento como con un solo esquema, pero últimamente pues están escribiendo personas que vienen de distintas áreas, ¿no? Por lo que recuerdo, el año pasado la persona que ganó, la señorita Alvarado, Sheila Alvarado, Sheila. más bien viene de la televisión, de la radio. O sea, ahora hay una intercomunicación. Para retomar algo que decía antes, se pensaba antes que la imagen iba a terminar con la escritura y ahora sucede que personas de radio, del cine, de la televisión se interesan por la literatura y viceversa, ¿no? Las películas también son señal de eso, ¿no? Ahora, ¿escribir un libro de cuentos es tarea fácil o es complicado? Porque cualquiera podría pensar que es... Nada es fácil, ¿no? Pero hay ciertos recursos que algunos maestros han señalado. Estos se los pueden saltar los que ya saben mucho, pero para uno que está empezando, por ejemplo, un buen consejo es decir esto, que la literatura infantil, y no solamente la infantil, un cuento mezcla lo sólito, lo que siempre pasa, con lo insólito. Juan Bosch, que es un gran escritor de cuentos dominicano y que ha escrito algo teórico sobre una cosa muy simple, dice: si usted está escribiendo las idas y vueltas de un niño a la escuela, no está escribiendo un cuento. Pero si el niño
llega a la escuela y en ese momento se está produciendo un incendio en el local, ya empezó este encuentro. Doctor Martos, hay también esfuerzos de algunas escuelas, de algunos colegios, por promover la literatura infantil desde los propios niños. Pero de eso se trata. Es algo sumamente hermoso. Una vez leí un cuento de un niño italiano de 5 años que decía esto, ¿no? Un niño un día se prendió como un foco. Vino su papá, le jaló de un brazo y no se apagó. Vino la mamá, le jaló de otro brazo y no se apagó. Vino la abuela, le jaló una pierna y no se apagó. Vino la hermana y le jaló de la otra pierna y no se apagó. Vino su hermanito más chiquito, le aplastó la nariz y se apagó. Qué curioso. Gustavo, esta situación que nos relata tan amenamente el doctor Martos, ¿no les da al ICNA una idea de hacer de repente un concurso de literatura escrita por niños también en algún momento? En algún momento hemos evaluado esa posibilidad y continuamos con esa idea, ¿no? Quién sabe, tal vez en una próxima edición lancemos un concurso, digamos, de poesía y cuento infantil, pero escrito por niños y para niños. Exacto. Sería interesante. Ahora, sería buena idea, ¿no? Sí, yo creo que hay chicos que tienen esa inquietud. Incluso se me ocurre que podría ser ilustrado por los propios niños, ¿no? También. Sería encantador. Pero fíjense, hay una cosa teórica sobre esto, disculpe que yo vaya por eso, ¿no? El autor italiano que quisiera recomendar a los que quieran escribir cuentos se llama Gianni Rodari. Gianni Rodari. Y su libro se llama Gramática de la Fantasía. Ya. Explica cómo hacen los niños para escribir cuentos, como este que les he contado. Porque pasa una imaginación, pero desbordada, ¿no? Sí. En el caso del ICNA también tienes una gran biblioteca, ¿no? Que mucha gente no sabe, pero ustedes tienen una biblioteca muy interesante. Claro, efectivamente, contamos con 5 bibliotecas distribuidas en las principales zonas de Lima, ¿no? Las bibliotecas son públicas. ¿Cualquiera puede ir a...? Cualquiera, familias, niños, padres pueden acudir libremente a las bibliotecas, ¿no? Básicamente es identificarse al ingresar y el acceso a la biblioteca es totalmente libre, ¿no? Hay muchas actividades culturales, ¿no? ¿Dónde se consiguen las bases del concurso? ¿Hay alguna página web? ¿Cómo hacen las personas que quieran concursar? Claro, correcto. Las bases, digamos, están incluidas en la página web del ICNA. Para ello tienen que visitar la página web que es www.imna.edu.p o llamar al teléfono 706-7000, anexo 9107. Doctor Martos, el futuro de la literatura y sobre todo la literatura enfocada en niños. Yo creo que está garantizado porque a la gente siempre le gusta escuchar historias. Eso no ha cambiado desde las cavernas hasta ahora. Exacto, eso es cierto. A la gente le encanta que le cuenten historias. Sí. Yo quería conversar, agregar algo, ¿no? El día de ayer justo en una de las bibliotecas tuvimos un taller sobre el libro electrónico y en realidad la literatura infantil persiste. Los formatos probablemente puedan cambiar y fue muy bonito porque fueron padres y niños de ese taller y bastante enriquecedor. Los chicos entusiasmados con los libros infantiles en formato electrónico para iPads y tablets, ¿no? Claro, eso en realidad es lo moderno ahora, ¿no? Nos ha quedado corto el tiempo. Sí, pues, pero una cosa última, es importante que los chicos vean a sus padres leyendo también, ¿no? Yo creo que sí. Digamos, porque mucho se habla de promover la lectura, pero los papás no leen, pues entonces el niño que... La escuela tiene que estar en casa y en la escuela debe haber también un espíritu familiar. Exacto. Doctor Martos, queríamos comprometerlo para un siguiente programa para poder hablar sobre el trabajo de la Academia Peruana de la Lengua. Cuando ustedes quieran. Y poesía también. Bueno, amigos, lamentablemente nos ha quedado corto el tiempo esta vez. Agradecemos al doctor Marco Martos y a Gustavo Alarcón. Alicia, tenemos que despedirnos. Muchas gracias, Gustavo, por habernos contado de ese concurso que va hasta el... Sábado 31 de mayo. Sábado 31 de mayo. Gracias, Marco, por haber venido. Y a ustedes. Ha sido un Amigos gusto. de Variedades, muchas gracias por su compañía. Nos encontramos en la próxima semana.